Y bueno, el tema de hoy es un tema muy caro a nuestros sentimientos y a nuestros intereses, más a nuestros intereses que a nuestros sentimientos. Pero es una farsa, es una burla que se ha venido prolongando por muchos años y que nos ha causado muchas desgracias en todos los órdenes y que ha hundido a nuestros países en la pobreza, en la miseria, en todas las desgracias que tenemos. O sea, tenemos muy pocas cosas que agradecer y a muy poca gente. O sea, entre los miles que han desfilado por el poder, los miles, nos sobra la mano, los dedos de una mano para contar lo que han hecho de bien, de bueno. Y se trata del juramento. ¿Cómo? Una cosa que no te habías dado cuenta. Es muy posible que mucha gente, muchos de ustedes, no se han dado cuenta que toda la gente que viene a conducir los destinos de nuestros países hace un juramento por la patria, por Dios, sobre los santos evangelios. ¡Qué relato! Que deja petrificado a cualquiera. Porque, bueno, los santos evangelios, depende cuál sea la creencia religiosa. Para la gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, pues los santos evangelios es un libro más. Pero para una gran mayoría es un instrumento, una presencia seria, o sea, es la creencia, lo sublime. Y por Dios, pues, sea de la religión que sea, generalmente la gente cree en Dios o en algo superior, que viene a ser lo mismo. Esta gente, estos descarados, estos sinvergüenzas, no tienen retazo. Juran por Dios, ponen la mano en la Biblia, los santos evangelios, y no hay otra cosa más que si no también por ello juran. Y esos son los causales de todas las desgracias que nos acontece a millones de gente en todo el continente y en el mundo, pero hablamos de lo nuestro, lo que estamos más cerca, de lo que nos duele más. Entonces es un tema lindísimo, porque es un tema no explorado. Muy poca gente habla de que los juramentos de los funcionarios, que no funcionan, dijo Cristina, tienen una directa injerencia en nuestros intereses. No es menor el tema, ¿no? Si no es que fuera tan nefasto, por lo nefasto que es, diríamos que forma parte del folclore de nuestros países, latinos, sentimentales, te juran y te perjuran, te besan, te abrazan. O sea, uno pudiera creerlo y decir, bueno, lo vamos a incorporar como una cosa natural, a pesar de que sabemos que no es serio, que no es esa promesa, ese juramento, es una farsa. Es parte de la mentira que tiene el político a mano para salirse por la tangente. Pero en el caso de la mayoría de nuestros países, en los últimos, no vamos a hablar de la historia porque no tiene caso, pero en los últimos 50 años nos han dejado prácticamente en la calle. O sea, no solamente que han enajenado todo, se han hecho multimillonarios, han vendido hasta su madre, y eso sería relativo, decir, bueno, nacimos pobres, la resignación de nosotros, castigados por la providencia, pero no, han fugado toda la riqueza del país, o sea, lo que tendría que estar invertido y produciendo riqueza y bienestar en la población que genera la riqueza o que ayuda a mantener el statu quo, al contrario, estos se han llevado todo y no se han llevado más porque no hay barco que se los lleve, si no se hubieran empezado a llevar pedazos de edificios, de la tierra, de los valores fundamentales. Entonces, cuando todo eso nos redunda en todas partes y la consecuencia de esa actitud, que cada individuo o mujer u hombre que llega al poder, las mujeres son más decentes, pero la voracidad es ilimitada. Y entonces esa voracidad, que si, bueno, un tipo es voraz porque es ambicioso,
es una persona que pide mucho empuje, mucho esfuerzo, se sacrifica en pos de conseguir un futuro para sus hijos, su familia, y vale la pena, él, con un gran esfuerzo de trabajo, de tarea, y le pone 1000 horas al día de... Está bien, merecido, el hombre, su ambición tiene una justificación noble, pero estos entran con una ametralladora para asaltar directamente a todos. Ese es el problema. Y lo peor es que lo realizan con tanto desparpajo y tanta soberbia que uno dice, bueno, esos son enviados de quién. Porque si dijera, bueno, vienen con humildad, los tratan bien, vemos que se ocupan realmente por nosotros. No, ustedes no sé si conocen los pasillos del poder, pero en los pasillos del poder no se habla del problema de la gente, del problema de la población, de la sociedad, para los cuales ellos fueron elegidos y realmente tienen que, debieran o tendrían que dedicar la mayor parte de su tiempo. ¿Es acaso el relleno de la trasnoche? O sea, es el encuentro así, no se reúnen ansiosamente para decir, mira, este problema hay que resolverlo. No, las reuniones generalmente de los políticos son por hacer negocios, todos, oficiales y opositores. Entonces, uno dice, bueno, yo he conocido el entramado del interior del poder. Nadie, te puedo asegurar, hablan de negocios y de a ver si consiguen prebendas, si consiguen autorización, concesiones, a ver si el ministro le dice al presidente que no sé. O sea, se habla de negocios personales todo el tiempo. Si acaso en algún momento, en algún café, por casualidad, sí, dice, no, bueno, vamos a ver si en tal pueblo hacemos una obra, o en tal ciudad, o en tal provincia. Y uno dice, te digo, yo los he escuchado. Uno dice, bueno, por fin estos tipos que llegaron con tanta promesa se ocupan de la provincia esa, o se ocupan de estas poblaciones marginadas, o sea, los van a ayudar, qué buena idea, van a generar fuentes de trabajo. No. Cuando después que los escuchaste, reunidos 2 o 3 días con ellos, porque uno se reúne, uno ha andado en eso, resulta que el tema es que ahí hay un gran negocio de una gran inversión, porque ahí la empresa de un amigo va a obtener la licitación. Todas las licitaciones son todos un cuento, no hay una sola licitación honesta, honrada. No hay, no existe. Epa, o se arreglan con el gobierno o se arreglan con los empresarios. Y entonces en esa provincia que uno dice, bueno, venían para, o sea, por fin. No, ahí hay un negocio que les va a dejar 5, 10, 20, 30 millones de dólares a un grupito. Y si una cosa cuesta $1 millón, va a costarle al erario público 5 millones. O sea, 4 son arreglos. Sí, ya sé lo que estarás pensando, me lo imagino. Che, viejo, pero todos son así. Todos, sin excepción. Pero no solamente son los políticos, se pliegan los empresarios, se pliegan los comerciantes, se pliegan los dueños de cadenas de supermercados, no cualquiera, de barrio, de las grandes cadenas proveedoras de supermercados, productores, industriales, se pliegan jueces, fiscales. O sea, es toda una maraña, es toda una masa de delincuentes. No es que es el que firma, ese que jura por los santos evangelios, no. Son una especie de maquinaria para generar negocios espurios a costa del erario público. Entonces, cuando es tanto el costo de una obra, tienen que acudir a algún lugar a recopilar dinero, a recoger dinero. ¿Y dónde? Van a pedir créditos. ¿Cómo se financia una obra? Pedir un crédito. Y la banca mundial, que son otros delincuentes, saben que si le van a pedir $1.000 millones,
el 30, el 40% va a correr burro. Saben, ellos saben, y le ponen un montón de trabas, no te creas que se lo dan así porque sí. Y además, que eso es lo que cuenta los intereses, le exigen garantías. O sea, no es que le dan, por ejemplo, a Macri, le dieron 46.000 del 57.000 que le iban a dar, 1.000 millones de dólares, le dieron 46, no le alcanzaron a entregar todo. Pero no se lo dieron a Macri porque era el hijo de Franco Macri. Se lo dieron porque lo que nos enteramos, o sea, eso es lo que nos enteramos. 11 toneladas de oro embarcaron para Londres. Anda a preguntar dónde está el oro o decirle a los ingleses que te lo mandan de vuelta. Entonces, ese es el costo. ¿Cómo redunda en beneficio de la gente? Pues nada. Para medio cumplir con los compromisos, ponen impuestos hasta para escupir. Entonces, llega un producto después a tu mesa que cuesta 10 veces más de lo que realmente vale. Toda esa descapitalización es la que genera la pobreza y genera el delito, la delincuencia y genera toda la cantidad de estafas. O sea, el que jura por los santos evangelios, y son todos, porque jura el presidente y todo jura por los santos evangelios con la mano en la Biblia, y si algunos vienen y sacan la Biblia, porque también los hay, ¿qué te parece? Porque sacan la Biblia no meten la mano en la lata. Ahora, mucha gente cree que los que roban van al banco y le dan un cheque a nombre de él. No, eso no ocurre, esos son impolutos. Incluso si le querés hacer un juicio, porque eso es otra de las cosas que debes saber, no tenés cómo agarrarte, porque tienen regimientos, fortificaciones de estudios de abogado que le planifican hasta el último detalle para hacer la trampa. O sea, hay miles de abogados con estudios nacionales e internacionales que se prestan para cubrir todos los posibles reductos de flaquezas, o sea, el talón de Aquiles. Esta gente no tiene talón, porque tiene un batallón de abogados que no hay nadie preso. O sea, si fueran tan tontos, los ladrones estuvieran todos presos. No puedes meter a nadie preso. Entonces, esto te asegura que mientras sigan ahí, jurando, poniendo la mano en la Biblia, por los santos evangelios, por Dios, que la patria te lo demande. No jodás, la patria, ¿qué te lo va a demandar? ¿Cuál es la patria? A ver si vos podés demandar en nombre de la patria a alguien. La patria, ¿qué? Una mentira, ¿cuál es la patria? ¿La bandera? ¿Vas a ir con una bandera a un juzgado a presentar una denuncia? ¿Vas a ir a la comisaría a presentar una denuncia que fulano tal se robó 50 millones de dólares? Y entonces después, fíjate, porque son muy astutos, forman empresas internacionales, bancos, se asocian con los bancos. Un tipo que se lleva 200, 300 millones de dólares, come galletitas y toma té o mate o lo que sea con el presidente del mejor banco del mundo. Y si ese es el trabajo de ellos. Y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo ahí, si entre amigos, ¿no? Yo tengo ahí 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, o 1.500 millones de dólares, porque no se sabe los millones que pueden tener, declarados y no declarados. Ese dinero ustedes no me pagan más que el 2 o 3% anual. Te propongo un negocio. Le dice el ladrón, este que juró por los santos evangelios, o un agente que él tiene, no va a ir él, porque él es un bruto. Él lo único que sabe es robar, no sabe armar estas cosas. Por ejemplo, un tipo que es el que maneja todo, por ejemplo, Prat Gai. El Prat Gai ese
Ese es el trabajo que hacía. Manejaba el dinero robado, legalmente, supuestamente, y lo llevaba a los bancos internacionales. Entonces, formaba asociaciones de mafias internacionales y como esos bancos le pagaban el 4 o el 5% anual, no era negocio. Entonces, ¿qué hacían? Formaban pools financieros, o sea, un grupo financiero, como te dije, le prestó o se compró no sé qué cosa, una central eléctrica o se compró una planta. Viste que hay muchos pools financieros que son de los ladrones del país que formaron una corporación internacional y que ingresan como inversiones al país. ¿Qué me contás? Perfecto, o sea, impoluto. ¿No? Todo eso, por ejemplo, para que las cosas vayan tomando forma. ¿Quién en la Argentina invertiría los miles de millones de dólares que ha invertido en Puerto Madero? Si prestan $1000 para que compres un televisor o un auto y lo que sea, y te sacan hasta la madre. Entonces, esas son empresas, esas son de las empresas de los ladrones. Te hablo de Argentina, por no decirte de México, que es lo mismo, y de cualquier otro país que hay monumentos que es increíble de cómo se han hecho, de la noche a la mañana. Y no te digo compras de estancias, de haciendas, de latifundios de 30.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, que siembran lo que se les da la gana y que hacen lo que se les da la gana con lo que producen, y que ellos tienen una asociación internacional que es el que maneja el comercio exterior de tu país. O sea, eso que firmó, que pusieron las manos sobre la Biblia, tienen concesionado el comercio exterior, o sea, toda la riqueza de tu país, de nuestro país, en las manos de una corporación, que es la que maneja concesiones, son concesiones. ¿Se imaginan manejar el comercio exterior? Por eso le cortaron las manos a Perón. Ah, ¿cómo no sabías eso? Querían que Perón les otorgara a la mafia, una de las mafias, el comercio exterior de la Argentina. Y entonces Perón le dijo, yo no soy el dueño de la Argentina. Y justamente, ¿cómo? Yo no le puedo dar eso de ninguna forma. Pero usted se comprometió, yo me comprometí a permitirle que hicieran negocios de la Argentina, porque hubo un arreglo para que Perón volviera al gobierno. ¿Qué te parece? No fue porque el pueblo lo reclamó ni porque los montoneros hacían guerrilla. Hubo un arreglo internacional. Era un negocio, alguien armó el negocio. Alguien armó el negocio, convenció a alguien. O sea, hubo todo un arreglo. Y le devolvieron el cadáver de Evita gratis. Y entonces Perón, como todo movimiento político, logra acuerdos relativos, pero no puede decir sí. Pero al otorgar poderes a ministros y todo eso, hicieron todo lo que hicieron. Como no, Perón no les cumplió, según ellos, para que aprendan los argentinos. No los perdonamos ni muertos. Y son todos esos que parten del juramento ese que ponen las manos sobre los santos evangelios. ¿Qué me contás? Tanto, ni la imaginación más diabólica de la que te pudieras imaginar puede concebir todo lo que esta gente es capaz de hacer. Y entonces la pregunta sería, ¿pero entonces nunca más vamos a hacer de la trampa? No me hables que vas a hacer una revolución, porque si hubo alguna vez alguna revolución, fue hecha por este mismo tipo de gente. Cualquier revolución necesita financiamiento. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale el financiamiento para una revolución? Para un golpe de Estado. No se puede hacer un golpe de Estado sin un peso. Entonces, es una trampa perfecta. Y cuando me dice alguien que ahora viene fulano de tal que es
tiene una pureza extraordinaria y tiene que enfrentar un poder visible e invisible. Y está difícil porque cuando ven que no te pueden vencer te liquidan, te sacan de circulación. Por eso la explicación que a veces uno, pero ¿cómo es posible que fulano, pero cómo es posible que permita eso? Imagínate si no permite. ¿Te imaginas? Estas son las razones por las cuales uno busca un cambio. Que ese cambio no te asegura para nada de que va a venir una nueva camada, que se fueron todos y que ahora va a ser pureza. O sea, si por ejemplo yo vengo hablando de continentalismo, porque esa sería una manera de control que pasaría del nivel personal al nivel continental de gobiernos establecidos que no se pueden hacer. O sea, para hacer un arreglo, un acomodo, es muy difícil que se presten para la corrupción conjunta 4 o 5 naciones, y sobre todo si hay una banca seria. O sea, es un trabajo muy difícil de lograr, no es que porque te diga llega el continentalismo y se acabó la corrupción. La corrupción no se va a acabar nunca, porque pobres o piojosos que andan buscando hacerse ricos, es un semillero, ¿verdad? Hay millones en el mundo que le gustaría cambiar de suerte y que saben que trabajando con esta situación, estos sistemas, no la pueden hacer. Y a cualquier tipo que entre en una universidad y que adquiera un determinado conocimiento de las cosas y que escuche a los que saben o que vea cómo se desarrollan los acontecimientos, sabe que trabajando es muy difícil que pueda hacer una fortuna, pero como tiene gran conocimiento y aprendizajes que son necesarios para introducirse en estos mundos, y entran en la movida. Pueden decir 2 o 3 veces o 5 que no, que son incorruptos, que son impolutos, pero no quieren morir pobres. Pero no por ellos, ¿entendés? Sino por sus hijos, por la familia, el esfuerzo. Mis padres eran muy pobres, mi padre era zapatero, mi madre lavaba ropa, y yo, como si tengo la oportunidad, no voy a aprovechar la volada, y voy a hacerlo que sea una vez nada más. Y sonaste. Cuando lo hizo una sola vez ya lo engancharon. O sea, cambiar esta situación que tenemos nosotros de corrupción generalizada, escudada en un juramento que la patria y Dios te lo demanden, es un delirio. Es una cosa imposible. Imposible. Y podrás tener éxito un determinado tiempo, pero llega un momento que no sabes cómo, cuando te descuidaste de mirar así, caíste en la trampa. Te sacan, si llegás a ser decente, puramente decente a muerte, es difícil llegar, muy difícil, porque todo está corrompido. No es que hay algunos que los podés decir, no, con esto no quiero saber nada. Sobre todo si hay tipos capaces que necesitas para hacer determinadas cosas, para ser ministro. Necesitas gente a veces capacitada intelectualmente, profesionalmente, y esos ya vienen contaminados. O sea, no hay como el agua o como la leche que la podés pasteurizar. Entonces, esa es la realidad nuestra. Y mucha gente que ve jurar por los santos evangelios ya sabe que esos van a terminar millonarios todos. De esta camada de estos gobiernos que ahora estás viendo, van a salir de ahí varios millonarios, como salieron del gobierno anterior, y del anterior, y del anterior, y del anterior. Y tiraban bolsos por arriba los tapiales llenos de dólares. ¿Y eso no es la corrupción? Y me dirás vos, sí, pero eran peronistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que eran peronistas? Imagínate, se tiraban bolsos de 8 o 10 millones de dólares que se supone que eran el doble o el triple y que ya en el cambio de cuentas se quedaron en el camino a la mitad. ¿Y cómo haces para
que eso no se realice. ¿Tendrías alguna idea? En fin, hermano, no quiero seguir amargándote el día. Acá ya ha empezado a lloviznar, a llover, y yo creo que ya es suficiente para hablar de los juramentos, para hablar del poder constituido, para hablar de la legalidad, para hablar de la Constitución y la ley, para hablar de la Suprema Corte de Justicia, los jueces impolutos, para hablar de todas las virtudes y para hablar de todas las miserias y pobreza e imaginación social de la mitad de la población o más de cada uno de nuestros países. Eso es detrás del juramento que ves con tanta solemnidad y que te hacen a veces temblar de emoción. Pero detrás de toda esa fanfarria está desgraciadamente la parte oscura, de la que muy pocos hablan, porque muy poca gente conoce los entramados de estos operativos. Ese es otro problema. Y nadie se atreve a poner colgada ropa en la soga, en el alambre. Nadie se atreve. O sea, también hay un riesgo en eso. Sí, mañana nos volvemos a ver, ¿qué te parece? No podemos estar escapando y buscando detalles para que engrosen nuestros pequeños, modestos conocimientos. Te mando un abrazo.